Ahora bien, ¿cómo funciona la PCR? Bueno, para la PCR primero se requiere la muestra con el contenido de DNA. Los nucleósidos se añaden y serán los que se conforman las copias de DNA molde. La DNA polimerasa es la enzima que se encarga de realizar la replicación de los fragmentos de DNA. Y los cebadores, que son pequeñas secuencias de DNA no codificante que son necesarios para iniciar la transcripción del DNA. Estos pequeños polinucleótidos son los que ofrecen la especificidad fundamentales para poder determinar el fragmento replicado. Posteriormente se mezclan los componentes descritos y se introducen en el termociclador, donde por medio de la modificación de la temperatura, un proceso que consta de 3 etapas, dará lugar a la desnaturalización de las hebras de DNA. Estas se van a separar para posteriormente bajar la temperatura y se fijen los cebadores. Por último, se sube de nuevo la temperatura hasta que se inicie la actividad de la polimerasa realizando la replicación. Este proceso conduce a la duplicación del DNA diana, de forma que se deben realizar cerca de 40 ciclos obteniéndose cientos de miles de copias. Ahora bien, ¿cómo funciona la PCR? Bueno, para la PCR primero se requiere la muestra con el contenido de DNA. Los nucleósidos se añaden y serán los que se conforman las copias de DNA molde. La DNA polimerasa es la enzima que se encarga de realizar la replicación de los fragmentos de DNA. Y los cebadores, que son pequeñas secuencias de DNA no codificante que son necesarios para iniciar la transcripción del DNA. Estos pequeños polinucleótidos son los que ofrecen la especificidad fundamentales para poder determinar el fragmento replicado. Posteriormente se mezclan los componentes descritos y se introducen en el termociclador, donde por medio de la modificación de la temperatura, un proceso que consta de 3 etapas, dará lugar a la desnaturalización de las hebras de DNA. Estas se van a separar para posteriormente bajar la temperatura y se fijen los cebadores. Por último, se sube de nuevo la temperatura hasta que se inicie la actividad de la polimerasa realizando la replicación. Este proceso conduce a la duplicación del DNA diana, de forma que se deben realizar cerca de 40 ciclos obteniéndose cientos de miles de copias. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre la PCR convencional y la PCR multiplex? Tenemos que la PCR multiplex utiliza los mismos mecanismos que la PCR convencional, solo que en la PCR multiplex se amplifican 2 o más losis, de forma que se puede ahorrar tiempo a la hora de la amplificación de diferentes secuencias de DNA. Va a tener el mismo proceso y la misma secuenciación. También nos podemos encontrar que los sistemas de PCR es de secuenciación masiva, de forma que se pueden amplificar y determinar múltiples secuencias de DNA diana. La PCR multiplex tiene múltiples funciones, entre ellas una muy útil que es para el empleo en la detección de agentes infecciosos virales, bacterianos y fúngicos. Pero bien, pasemos a explicar cómo funciona la PCR multiplex. Bueno, en lugar de tener un par de cebadores específicos para amplificar un solo fragmento de ADN, utilizamos múltiples pares de cebadores, cada uno diseñado para amplificar un fragmento diferente. Así que en un solo tubo de reacción estamos aplicando varios fragmentos de ADN al mismo tiempo. En conclusión, tenemos que la PCR es una técnica poderosa y versátil que nos permite amplificar y analizar múltiples fragmentos de ADN simultáneamente. Muchos científicos dicen que este es el futuro de la biología molecular. Con su capacidad para detectar múltiples objetivos en una sola reacción, está transformando la forma en la que abordamos problemas en campos tan diversos como la medicina, la genética y la biología molecular. A medida que continuamos refinando esta técnica y explorando nuevas aplicaciones, el futuro de la PCR múltiplex parece más brillante que nunca. Por su atención, muchas gracias.